Sohee, no deberías contarle esto a nadie, ¿de acuerdo? Mis manos no podían temblar así esa mañana. Me sentí como una criminal mientras escondía la grabadora en lo profundo de mi mochila. Se me rompió el corazón al ver a mi Sohee, de 10 años, ansiosa, y diciendo: «Ah, mami, ¿de qué tienes miedo?». Me avergoncé de mí misma por no poder aceptarlo y sentí lástima por Sohee. No da miedo. Mami está intentando proteger a Sohee. Al decir esto, sentí que me temblaba la voz. Sohee asintió, pero me miró con preocupación. Anme rompió el corazón. Mientras la veía caminar hacia la escuela detrás de mí, pensé en, por favor, que no te pase nada. Pero en el fondo de mi corazón, ya lo sabía, supongo, que presentía que algo terrible se avecinaba. Nuestra pequeña era muy linda, desde el momento en que nació. Caminaba y hablaba un poco más tarde que otros niños, pero pensé que era una niña cuidadosa y no le di mucha importancia. Mi esposo también me aseguró que todo estaba bien, que cada niño es diferente. Pero cuando W.I. tenía 4 años, su maestra de guardería dijo que algo andaba mal, así que fuimos al hospital. Y esa fue la primera vez que oí hablar de inteligencia límite. Tiene un coeficiente intelectual de alrededor de 70 y necesita atención y amor especiales. En cuanto escuché las palabras del médico, sentí que mi mundo se derrumbaba. Sentí como si tuviera un agujero en el pecho y no pudiera respirar bien. Después de salir de la consulta, me senté en un banco del pasillo y lloré un buen rato. Lloré tanto que se me cerraron los ojos por la hinchazón y la gente que pasaba me miraba fijamente. Ansoin se sienta en mi regazo y me mira, y al ver su rostro inocente, siento aún más pena y tristeza. ¿Cómo puedo explicarlo? Aunque es diferente a los demás niños, pude soportarlo porque mi esposo estaba a mi lado. No pasa nada, cariño. Nuestra Soin es un poco especial, pero sigue siendo nuestra hija preciosa. Amémosla más gracias al consuelo de mi esposo. Me fortalecí, sin embargo, con el paso del tiempo, llegué a un punto crítico con la realidad. Terapia del habla, terapia cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales. Los gastos médicos de Soin empezaron a costar entre 600.0 y 700.0 wons al mes. Trabajaba en un mercado, y si estaba de pie todo el día, ganaba unos 80.0 wons al día. Tardé 10 días seguidos en pagar los gastos médicos de Soin durante un mes. Además, el negocio de mi esposo también se estaba poniendo cada vez más difícil. Nuestros ingresos disminuyeron y nuestras deudas comenzaron a acumularse. En un momento dado, el rostro de mi esposo se volvió sombrío al llegar a casa. Hablaba menos, abrazaba manos a Sohee, y los acreedores llamaban y visitaban la casa todas las noches. Entonces, un día, llegó a casa muy borracho y dijo esto: «Si Sohee estuviera bien, todo iría mejor ahora». Esas palabras de entonces siguen grabadas en mi mente como una uña. Sohee debió oírlo todo. Me pregunto cuánto habría dolido su joven corazón. Entonces, una noche, mi esposo me dijo: lo siento, soy tan incompetente. Sohee no tiene la culpa, es todo culpa mía». ¿Por qué no me extrañaron esas palabras en ese momento? A la mañana siguiente, mi esposo falleció. Solo dejó testamento. En ese momento, se me cayó el cielo. Mi vida quedó arruinada. Pero aún así, no me rendí porque tenía a Sohee. Vivía arduamente cada día mientras la miraba. Trabajaba en un mercado e hice todo lo posible por ganar dinero empacando paquetes. Con ese dinero, no me quedaba ni un centavo para pagar las facturas médicas y los gastos de Sohee. Pero no importaba. Con que Sohee tuviera una sonrisa, era suficiente. Pero hace unos meses, Sohee empezó a actuar de forma extraña. Empezó a tener problemas para dormir. Antes de acostarse, se aferraba a Sohee y le decía a mamá: «Quédate cerca de Sohee, luego». A las 2 o 3 de la mañana, corría a mi cama llorando y temblando, diciendo: la gente mala habla mal de Sohee». En ese momento, pensé que era solo una simple dificultad para dormir que viene de pequeña. Si la convencía para que se durmiera, volvía a dormir bien. Pero en algún momento, empezó a no comer bien. Incluso cuando le compraba su hamburguesa favorita, le daba un mordisco y lo apartaba, diciendo: «Soy yo, no debería comer esas cosas». Cuando le preguntaba por qué, decía: «Sohee es una mala persona». Había perdido 3 kilogramos a las mejillas regordetas de mi Sohee. Se habían encogido tanto que a mí también me dio un vuelco el corazón. Empecé a preocuparme, preguntándome por qué W.I. actuaba así. Luego, empezó a arrepentirse. Cuando la vi por primera vez, fue realmente impactante. Se golpeaba la cabeza contra la pared y murmuraban: «Sohee es mala,
Zoe es una niña mala. Se pellizcó el brazo hasta que se puso rojo, pero no mostró señal de dolor. Como, Sif, natural. Dijo Zoe hizo algo malo, así que está siendo castigada. Al escucharla, pensé que me estaba volviendo loco. Lo que realmente me hizo sentir que algo andaba mal en la escuela fue el comportamiento de Soda Blue Eye el domingo por la noche. Había estado ansiosa desde el domingo por la tarde, diciendo que tenía que ir a la escuela el lunes. Fingió estar enferma, diciendo, mamá, me duele la barriga, me duele la cabeza. Intuitivamente, sentí que algo andaba mal. Definitivamente algo estaba pasando en la escuela. Llamé a la escuela de inmediato. Hola, soy la madre de Soye y me gustaría hablar con su tutora. A la tarde siguiente, me encontré con la profesora Park Gi-hyung en la sala de orientación escolar. Profesora, últimamente Soy ha estado hablando mal de la escuela. Tiene pesadillas por las noches. ¿Pasó algo en la escuela? ¿En serio? Soy le va bien en la escuela. ¿En serio? Sí. Escucha atentamente en clase y juega bien con sus amigos. No parece haber ningún problema en particular. Pero Soy no quiere ir a la escuela. A los niños les pasa eso a veces. Sarah Park. ¿El nuevo semestre es corto? No creo que deba preocuparse. Entonces, ¿hay algún problema en la escuela? Como Soy sabe, sí, lo sé. Pero Soin es una niña muy buena. Es un poco más lenta que los demás niños, pero no hay problema gracias a Así que le pediré que la cuide bien así. Después de terminar la sesión de orientación y volver a casa, algo parecía extraño. Estaba Zoe teniendo problemas. En algún otro lugar aparte de la escuela, no la estaba cuidando bien, pero no paraba de hablar de la escuela y no quería ir. Después de eso, seguí observando el comportamiento de Sohwai, pero no mejoró, solo empeoró. Sohee no dejaba de reflexionar sobre sí misma, y el día antes de la escuela fue muy duro. Estaba muy frustrada. ¿Qué debía hacer? La tutora me dijo que no había problema y que no podía colarme en la escuela, así que terminé comprando una grabadora. Sabía que no era lo correcto, pero era la única solución que se me ocurría. Tenía que averiguar la verdad sobre lo que le estaba pasando a nuestra Zoe. Esa tarde, Zoe llegó a casa. Tenía manchas en su uniforme de gimnasia, marcas aquí y allá, que no podía distinguir qué eran, y tenía la cabeza gacha. Dejó caer la mochila como si la estuviera lanzando al hacer una reverencia. Hola, ¿qué hiciste hoy en la escuela? No, Sensholi. Es una niña mala. Se me encogió el corazón. Soji no es una niña mala. Ella es el tesoro de mamá. Incluso después de decir eso, Soin simplemente bajó la cabeza y se fue a su habitación. Apenas cenó y se acostó más temprano de lo habitual. A las 10 página M, confirmé que Soji dormía profundamente y tomé la grabadora con manos temblorosas. Presioné el botón de reproducción, esperando que no pasara nada. Al principio, era la escena habitual de la clase, a los niños murmurando y la maestra diciéndoles que se callaran. Pero oye, Soji, ¿por qué estás así otra vez? Era la voz de la maestra Damen Park Shum, pero no era la voz cariñosa que había hablado frente a mí. Era fría, áspera y enojada. Era una voz. Maestra, escuché la vocecita de Soy en el baño. Era más baja y temblorosa de lo habitual. Además, fuiste al baño antes. ¿Por qué demonios vas allí tan a menudo? Mis manos empezaron a temblar. No era solo una reprimenda, era la voz de alguien que te ignoraba por completo. Si ocurre un milagro y dices que vas al baño cada minuto, ¿cómo puedes enseñar? En ese momento, apreté la grabadora con tanta fuerza, pero mi mano era tan fuerte que se me clavaron las uñas en la palma. El corazón me latía con fuerza, pero lo más impactante fue lo que pasó después. Solo me hizo una pregunta, así que le dije que se callara. ¿Qué clase de pregunta hace una niña como tú? ¿Por qué demonios estás aquí? En cuanto escuché eso, me quedé en blanco. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la grabadora. Era obvio, las lágrimas corrían por mis ojos, pero ni siquiera podía pensar en secármelas. Alguien como tú debería ir a la basura. A la basura. No pude controlar mi ira en ese momento, así que le di un puñetazo a la pared. Le golpeé tan fuerte que me corté los nudillos y me sangraron, pero no sabía que dolía. Estaba tan enojada y desesperada a la vez que no sabía qué hacer. Pero lo que era aún más horrible era lo que decían los demás niños. Todos los estúpidos de Soy le decían cosas malas a Soyan, pero la maestra no los detuvo y en cambio los animaba. Estaba convirtiendo a nuestra Soy en el blanco del acoso grupal. No puedo olvidar la voz de Soy que escuché a continuación. Lo siento, siento que Soy fuera mala. Dios mío, Soy estaba llorando y disculpándose. Se estaba disculpando por algo que ni siquiera sabía que había hecho mal. A la hora del almuerzo, fue aún peor.
Fue horrible. Oye, idiota. Soy. Estás sola otra vez. Podía oír a los niños burlándose de ti. Entonces, oí el sonido de algo cayendo. Estaba Susion Hoy, a los niños reír. Era como si se hubiera caído la bandeja de la vaca. Incluso, la profesora de arte, se unió a nosotros durante la clase de arte. So, guarda los crayones. Un niño como tú, dibujaba algo, y lo hacía todo un desastre. No era solo una persona, era Damin. Y luego otros estudiantes y profesores. Todo el día. Zoe escuchaba estas cosas mientras caminaba a la escuela. Después de escuchar la grabadora, me senté en el suelo y lloré. Me tapé la boca con la mano y sollocé porque tenía miedo de que Zoe despertara si lloraba fuerte. Por eso nuestra Zoe ha cambiado tanto. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no hice algo al respecto antes, mamá? Llegas tarde. Zoe, mamá es genial en era tarde. No pude dormir esa noche. Miré el rostro dormido de SoWI y me dije que lo sentía y que mi madre la protegería. Tenía claro qué hacer. La evidencia era evidente. Pensé en ir a la escuela mañana y reunirme con el director para resolver el asunto. A la mañana siguiente, no meant SOWA a la escuela. Mamá, no tienes que ir a la escuela. Bueno, Zoe, quédate con mamá un rato. Dije eso y llamé al dueño del mercado. Jefe, lo siento, pero no creo que pueda ir a trabajar por un tiempo por mi hija. ¿Qué le pasa a la niña? Está un poco enferma, así que déjaselo a alguien más. Es muy difícil conocer gente últimamente. Lo siento. De verdad que no puedo evitarlo. Así que dejé mi trabajo en el mercado. Los ingresos que entraba regularmente desaparecieron. El dinero era más importante que nuestro teniente. Ahora mismo, terminar este trabajo era más importante que cualquier otra cosa. Así que fui directo a la escuela y llamé a la puerta de la oficina del director. El director, el señor Choi Siak-ju, tenía unos 70 años y parecía amable. Lo había visto algunas veces en las reuniones de padres y maestros, y siempre sonreía y causaba buena impresión. Y sentí que realmente se preocupaba por los niños, así que confié en él. Dijo que si escuchaba la grabación, resolvería el problema. Director, mi hija está pasando por algo similar en la escuela. Le tendí la grabadora con manos temblorosas. Mi voz temblaba mientras la colocaba cuidadosamente sobre el escritorio de la oficina del director. El director escuchó con una expresión seria. Asintió y respondió, ya veo. Pero después de escucharlo durante unos 5 minutos, de repente, apagó la grabadora en espere un minuto, mamá. En ese momento, director, vi su expresión cambiar. Al principio, esa sonrisa amable había desaparecido. Parecía preocupado. ¿Qué pretendías decirme esto? ¿Qué era? Desconozco el contexto. Este tipo podría haber hecho algo mal, o los profesores podrían haberlo hecho con fines educativos. ¿Con fines educativos? Decirle a un niño de 10 años que tire la basura a la papelera se considera educación. El director hizo un gesto con la mano. Parece que los profesores fueron un poco duros con sus instrucciones, pero a veces las instrucciones duras son necesarias. Y, para ser sinceros, recibimos muchas quejas de otros padres sobre este tipo de quejas. Recibimos muchas historias sobre este tipo. Quejas de que deambula por la clase, de que los otros niños están distraídos, de que los otros niños sufren acoso, etc. Si pasó algo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Podrías haber pedido terapia? ¿O te preocupaba que tu madre reaccionara con demasiada sensibilidad? La mayoría de los padres de niños en custodia son así. Así son los padres de niños en custodia. No podía creer lo que estaba oyendo. Nunca pensé que esas palabras saldrían de la boca del director. Desde entonces, su tono cambió por completo. Al principio, su cortesía desapareció y me trató como si fuera un padre con problemas. Los niños bajo custodia disciplinaria se toman en serio incluso las cosas más pequeñas. Tienen un fuerte sentido de victimización. Es posible que Zoe malinterpretara lo que dijo el profesor. Lo entendí mal. Director, acaba de escuchar la grabadora, ¿verdad? Pero no sabe cuáles fueron las circunstancias antes y después. Solo él pudo haber hecho algo mal primero. Me enojaba cada vez más. Un niño de 10 años tiene que escuchar esto sobre algo que hizo mal a mamá. No te emociones tanto. LA, Education. Escolar no es fácil. En ese momento, el director tomó la decisión final. En ese caso, ¿qué tal si consideramos una escuela especial? Niños como SOWI pueden recibir una educación más adecuada en una escuela especial. ¿Escuela especial? ¿Por qué de repente habla de una escuela especial? El problema es que los profesores discriminan y abusan de la niña. ¿Discriminación? Creo que mamá está siendo demasiado sensible. En ese momento, me di cuenta de que esa persona no tenía intención de ayudar a SOWI
desde el principio. En cambio, intentaba encubrir el problema. Por cierto, ¿cómo consiguió mamá la grabadora? La metió en la mochila de Zoe. No is. ¿Una grabación ilegal? ¿Una grabación ilegal? Director, lo que importa ahora no es lo que los profesores le dijeron a Zoe, sino el procedimiento. Anne, es difícil confiar en datos problemáticos. Y si grabas así, otros padres se sentirán incómodos. Director, ¿qué hacemos entonces con nuestra pequeña? Tenemos que seguir yendo a la escuela así. Bueno, ¿qué tal si le damos a Soyol más tiempo para adaptarse? A los niños les toma tiempo adaptarse al abuso. No pude escuchar más. Me levanté y cogí la grabadora. Bueno, encontraré otra manera. Mamá, no te precipites en tu juicio. La escuela también estará atenta y observando. Están prestando atención y observando. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Salí hecha una furia de la oficina del director, pero me fallaron las piernas y me tambaleé. Me senté en una silla en el pasillo y me quedé allí, aturdida, un buen rato. Esto no puede estar pasando. Ni siquiera el director puede estar haciendo esto. Toda la escuela está tratando así, a Zoe, negando y encubriendo. La situación llegó a un punto en el que me irrité aún más. Bueno, me expondré así. Descubriré la verdad con mis propias manos. Al día siguiente, llamé al periódico local. Hola, tengo algo que informar. Por favor digan, un niño con discapacidad en una escuela primaria está siendo acosado por sus maestros. Tengo pruebas. El reportero pareció interesado y me pidió que fuera a su oficina a hablar, así que llevé una grabadora. El reportero era un hombre joven y al principio parecía escuchar atentamente. ¿Es esta la grabación que dijiste que era la prueba? Sí. Escúchala tú mismo. El reportero escuchó durante unos 5 minutos y luego su expresión se volvió un poco ambigua. El contenido es serio, pero la grabación por sí sola no es suficiente como prueba. ¿Tiene alguna otra prueba? ¿Algún testigo? ¿O no hay ningún denunciante ni nada? Es un tema muy delicado y no hay suficientes pruebas. Así que no creo que podamos hacer nada al respecto. ¿Dices que no hay suficientes pruebas? Todos los profesores están involucrados. Necesitamos escuchar la explicación de la escuela y confirmar la postura del Departamento de Educación. Será difícil escribir un artículo con acusaciones unilaterales. Lo siento, fue entonces cuando experimenté otra frustración. Nope. Informar al mundo a pesar de tener pruebas tan claras. ¿Es esta la realidad del sistema educativo de nuestro país? Pero aún así, no me rendiré. Esa tarde, fui al Departamento de Educación en persona. Como era mi primera vez allí, no sabía a dónde ir, así que di vueltas un rato. Cuando pregunté en el mostrador de información, me dijeron que fuera al mostrador de orientación estudiantil en el 4º piso. El mostrador de orientación estudiantil llamó a la puerta y entró. Hola, vine porque tenía algo que reportar a la encargada. Era una mujer de unos 40 años. Me miró con cara de pocos amigos y me entregó un papel. Dijo, por favor, rellene el formulario de queja y presente la documentación de respaldo. Me temblaban mucho las manos mientras llenaba el formulario. También envié un registro con el nombre del estudiante ISO. ¿Cuándo se publicarán los resultados de la investigación? La escuela investigará primero y se pondrá en contacto conmigo. La escuela dijo que investigaría. Según mi procedimiento, la propia escuela debería realizar primero una investigación interna. Me pondré en contacto con usted en cuanto se publiquen los resultados. Me sentí confuso cuando dejé el Departamento de Educación. ¿De verdad nos ayudarán? La propia escuela realizó una investigación interna. El director ya había respondido de la misma manera, y una semana después recibí una llamada del Departamento de Educación. La investigación de su informe. La investigación de la escuela no encontró problemas específicos en sí. ¿Qué dijo? Tanto el profesor como los demás profesores declaró que participaba en actividades educativas normales, y el director también confirmó que no había problemas especiales con el estudiante. Dijo que participaba en actividades educativas normales. Entonces, ¿qué pasó con el archivo de la grabación que envié? Revisamos la grabación, pero la postura de la escuela es que es difícil comprender con precisión el contexto o la situación. El archivo de grabación en contexto. ¿Qué debo hacer? Mi hijo seguirá pasando por esto. La escuela ha prometido prestarle más atención y guiarlo en el futuro. Por favor, obsérvenlo más. Y si hay otro problema, repórtenlo de nuevo. Obsérvenlo más. Esperen a que nuestro grupo empeore. Después de colgar el teléfono, me quedé aturdido un buen rato. El periódico no podía hacer esto. La Junta de Educación no podía hacer esto. Y sentí lástima por Zoe. No tengo dinero, ni antecedentes, y nadie sabe nada, así que no puedo hacer nada.
Sentí lástima por mi madre, pero me sentí muy frustrada cuando me vino a la mente un rayo de esperanza. Sang-min, que vivía en el mismo apartamento que Soji, estaba en la misma clase que mi madre, y nos habíamos visto varias veces, era abogado. Fuimos a la misma escuela y teníamos las mismas madres, así que pensé que comprendería perfectamente mi situation. Así que, a pesar de mi vergüenza, decidí visitar su casa en persona. Esa noche, Song-min tocó el timbre, en casa de su madre Anola. Soy la madre de Soyi, que vive abajo. Ah, sí, hola. La madre de Song-min parecía organizada y ordenada. Si no confías en ella, vine a pedir ayuda. Sí, oí que usabas una grabadora en la escuela. En cuanto lo escuché, me quedé atónito. ¿Cómo lo hiciste? Sí, nuestra Soyi lo pasó mal en la escuela. ¿Pero no está Song-min también en esa grabadora? La voz de la madre de Sujin. Hace más frío, no. Soy la única que dijo esto en la escuela. Grabaron a todos los niños de la clase. Dijeron que Sang-min hizo algo malo. No es cierto. Últimamente, se habla mucho entre padres sobre las supuestas madres. Dicen que intentan causar problemas a otros niños. Song-min no tiene ningún problema. La madre de Song-min. Eso no es cierto. Y si bien es así, es difícil. Por favor, contáctanos en el futuro. Llamaron a la puerta, me quedé frente a la puerta un buen rato. ¡Qué demonios! Este rumor ya se ha extendido en la escuela. Zoe, que resultó herida, es la que está causando problemas. Dijo que mis acciones en realidad están lastimando a otras personas. Lo hacía para proteger a mi hijo, pero esa noche recibí una llamada de la directora. Lo reportó a la junta. The Education. La junta de educación finalmente escuchó lo que dijimos en el momento. No pude evitar creerlo. La Junta de Educación suele tratar esto como un caso más. Los padres de los niños en la comisaría reaccionaron con tanta sensibilidad que sentí que se me iba a romper el corazón. Me pregunté si esta persona realmente tenía muchos educadores. Director, ¿de qué está hablando? Y sinceramente, si este tipo de cosas se extienden al barrio, tampoco será bueno para Soy Ai. Su madre tendrá que seguir viviendo aquí y aún no ha oído nada malo de ella. Era una amenaza, la estaba amenazando descaradamente. Tanto las manos que no podía sostener el teléfono bien, sería mejor para Soy que se callara. O podría cambiarse de escuela o buscar una escuela especial. Después de colgar el teléfono, me quedé allí sentada, aturdida, un buen rato. Esta es la realidad. Mi hija está siendo maltratada así, y no puedo hacer nada al respecto. Desde ese día, empecé a sentir claramente que la apariencia de la gente a mi alrededor cambiaba cada vez más. Los vecinos que antes me recibían con cariño, empezaron a evitarme. Los oía sentir cuando iba al supermercado, y se producía un silencio incómodo cuando nos encontrábamos en el ascensor. Un día, la madre de Minji, que estaba en la misma clase, vino a verme. Me dijo, mamá, ¿podemos hablar un momento? La madre de Minji era una persona cercana a mí. Me contó que su madre me denunció en la escuela y acusó a los profesores, pero que también había oído hablar de Minji. Nadie intentó comprender la situación, y solo se preguntaban si sus propios hijos estaban involucrados. En fin, no está bien culpar a niños que no saben nada. En fin, ojalá esto terminara ya. Vivamos en paz sin causar problemas a otros niños. Tras decir esto, la madre de Minji se fue. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había nadie más alrededor. Fui marginada socialmente por mis acciones para proteger a mi hijo. No podía trabajar, así que me estaba quedando sin dinero. Los vecinos me evitaban y mi hijo pequeño no podía ir a la escuela. Este fue el resultado de mis acciones. Esa noche, después de que Soy se durmiera, pensé en ello durante un buen rato a su lado. ¿Hice algo mal? ¿Entendí mal? ¿De verdad lastimaste a los otros niños? Las palabras de la directora me volvían una y otra vez. Había tantas quejas de otros padres. ¿Acaso los maestros no tenían más remedio que decir esto? Dicen que los niños en medio de una crisis no comprenden bien la situación. ¿Reaccioné demasiado sensible? Todas las demás madres dicen lo mismo. ¿Estoy exagerando? ¿Soy demasiado sensible? ¿Será que realmente soy yo el problema? Miré la cara dormida de Soya en sí. Soy fuera una niña normal. Esto no me habría pasado. Este pensamiento, en el momento en que escuché esto, sentí que me estaba volviendo loca. ¿Cómo podía una madre decirle algo así a su propia hija? Pero, una vez que empecé a pensar así, no pude pero. Los pensamientos negativos comenzaron a golpearme como olas. Mi esposo murió, mi hijo fue maltratado, y ahora hasta los vecinos me han dado la espalda. Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Habríamos sido más felices si hubiéramos vivido en silencio? ¿Estamos destinados a vivir así para siempre? En ese momento, pensé,
¿Qué haré si vivo así? Me sorprendí de mí misma. Terminé pensando así. Esa noche, saqué mis pastillas para dormir. Eran para el insomnio, y había 30 pastillas. Cuando las tomé todas, me temblaron las manos al sostenerlas. En ese momento, Zoe dio vueltas en la cama. «Mamá». En cuanto escuché esa vocecita, de repente, mi mente se quebró. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás loca? Guardé las pastillas para dormir en el botiquín. Entonces Soji me dijo, «Mamá, ¿por qué estás sentada? Estás pensando demasiado». ¿En qué estás pensando? Los pensamientos de Soji son malos. No. Soji es el tesoro de mamá. Entonces, volví a tomar una decisión. Aunque tenga que morir, tengo que proteger a este niño. Nunca debo rendirme por este niño. Encontremos otra manera. Debe haber una manera. A la mañana siguiente, estaba sentada frente al ordenador buscando en internet. Niños con discapacidad intelectual, violencia escolar, educación especial, discriminación, asesoramiento en derechos humanos para personas con discapacidad. Probé todo tipo de términos de búsqueda, pero la mayoría de los resultados eran sobre procedimientos legales o información de contacto de centros de asesoramiento. Lo había intentado todo. Mi corazón se sentía cada vez más pesado. En ese momento sonó el tambor. ¿Quiénes son? Cuando abrí, había un hombre y una mujer que no conocía allí de pie. Hola, ¿por casualidad eres la madre de Zoe? Sí, ¿quién eres? Me llamo Kim Yoo-jin. Soy el padre de Min-jong y voy a la misma escuela que él. Soy la madre de Park Myung y Yoon. Yoon también fue a la misma escuela primaria que Zoe. Yoon tampoco sabía su nombre. Sus expresiones eran serias y me sentí incómodo. Disculpen por venir de repente, pero ¿puedo pasar a hablar? Cuando me senté en la sala, ambos tenían expresiones extrañas. Se miraron y dudaron sobre quién hablaría primero. Oí un rumor. Kim Yoo-jin lo mencionó con cuidado. Pruebas con una grabadora. De hecho, pasamos por lo mismo. Sí, lo mismo. Nuestra Min-jun también tiene una discapacidad intelectual. Tiene TDAH, tiene un trastorno de la personalidad. Mi-yoon tiene TDAH limítrofe. Me palpitaba el corazón. Por eso me animé a venir. No he podido enviar a mi hijo a la escuela en los últimos meses. De repente, se me saltaron las lágrimas. No era la única Ann. En serio, sí. Nuestro Min-jun estaba en una situación similar. Nuestra Ye, ahora está en primaria. Cuando estaba en primaria, incluso la llamaron loca. Me temblaban las manos. No cualquiera pasó por esto. Al principio, intentamos resolverlo nosotros mismos. Kim Yoo-jin sonrió con amargura. Pero, no few. Fácil. Park Myung sacó una memoria USB y archivos de su mochila. También recopilamos pruebas. Conseguimos testimonios de testigos. Vi cómo trataban a nuestros hijos en el pasillo. Todos debieron de estar muy preparados. Iba a luchar a ciegas con una grabadora, pero me di cuenta de que no podía luchar solo con mis pruebas grabadas. Kim Yoo-jin me miró y dijo, si unimos fuerzas, los medios de comunicación y el Consejo de Educación no podrán ignorarnos. En cuanto escuché las palabras de Kim Yoo-jin, sentí como si una chispa de esperanza que se había apagado hacía tiempo en mi corazón se hubiera reavivado. Todo el peso de la soledad que sentía pareció disiparse poco a poco. Park Mi-young me tomó la mano. Era cálida. Ya no estoy sola, estemos juntas. En ese momento, me dieron ganas de llorar. Eran lágrimas de alegría. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero, organicemos todas las pruebas y denunciemos a los medios. Si se trata de una historia sobre una nueva familia, despertará mucho interés. Park Me, la semilla dijo con voz esperanzada. Tengo que ir a la oficina de educación otra vez. Esta vez, los tres juntos. Entonces, ¿nos vemos mañana por la noche? En mi casa, sugirió Kim Yoo-jin. Conocimos a toda la familia e hicimos planes concretos. Gracias a mañana es el barco. Esa noche, pude dormir tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. Ahora no estoy sola. Puedo proteger a nuestra teniente. En mi sueño, vi a Zoe corriendo y riendo con otros niños. Era la radiante Zoe, que no había visto en mucho tiempo. La noche siguiente, visité la casa de Kim Yoo-jin. La esposa de Kim Yoo-jin y el esposo de Park Mi-young los acompañaron y trajeron a todos los niños. Min-jun tenía 11 años, un año mayor que Soli. No hablaba mucho, pero parecía amable. Yoon tenía 14 años, mayor que Soli, y era muy extrovertida. Hola, soy Soyen. Soy Min-jun. Soy Yoon.
Me conmovió profundamente ver a los niños saludarse. Era la primera vez en mucho tiempo que nuestra Zoe se reunía con sus amigos de su edad. Los adultos se reunieron en la sala. Organizamos los planes uno por uno y terminamos todos los preparativos. El lunes siguiente, fuimos a la oficina de educación. Al llegar al centro de orientación estudiantil en el cuarto piso, el funcionario a cargo me reconoció. Somos víctimas del mismo incidente. Park Mi-young habló con firmeza. La expresión del responsable cambió. Primero, revisemos los materiales. Entregamos todos los materiales que habíamos preparado. El responsable escuchó algunos archivos y su rostro se endureció. Kim Yoo-jin habló de inmediato. También sabemos cómo se lleva a cabo la investigación interna de la escuela. Esta vez, por favor, solicite a la oficina de educación que realice la investigación directamente. Luego, hablaré con mi superior Ann, por favor. Espere un momento. Después de esperar unos 30 minutos, el director salió en persona. Investigaremos este incidente a fondo. Fue una actitud completamente diferente a la de la última vez. Formaremos un equipo especial de investigación de la oficina de educación y comenzaremos la investigación esta semana. Suspenderé sus trabajos a los profesores en cuestión durante el periodo de investigación. No podía creerlo. No podía creerlo. Kim Yoo-jin dijo esto al dejar la oficina de educación. ¿Cómo era Diesper? Esto no es algo que se pueda hacer solo. Así es como cambian las cosas cuando unimos fuerzas. Unos días después, recibí una llamada del director. Su voz era muy urgente. Disculpe, pero ¿podría venir a la escuela, por favor? Cuando nuestra nueva familia se reunió en la oficina del director, el director y los profesores estaban sentados con la cabeza gacha. El ambiente había cambiado por completo. Era completamente opuesto a la última vez que vine solo a lo siento. El director se levantó e hizo una profunda reverencia. No entendí bien la situación. Me disculpo sinceramente por lastimar a los niños. La profesora de Seoul, Park Jae-young, habló entre lágrimas. Fui muy insensible. No debería haberle dicho eso a Zoe. Lo siento mucho, Ann, pero no lo tomamos a la ligera. Kim Yoo-jin habló con firmeza. Este no es un problema que se pueda resolver. ¿Qué vamos a hacer con las lesiones que han sufrido nuestros hijos? Park Mi-young continuó. No pueden ir a la escuela y tienen pesadillas todas las noches. ¿Una disculpa solucionará esto? Yo también me armé de valor y hablé. Director, dijo que estaba exagerando la última vez que vine solo. ¿Pero por qué se disculpa ahora? El director bajó aún más la cabeza. Tomé una decisión equivocada. Educaré a los maestros y mejoraré el sistema. Solo por esta vez, si pueden superar esto 2 veces en Kim Yoo-jin, alzó la voz. Era demasiado tarde. El rostro del director palideció. Park Mi-young continuó. El mundo necesita cambiar para que otros niños no pasen por esto. En ese momento, Park Jae-young, la persona a cargo, lloró y dijo: lo siento, voy a renunciar. Por favor, perdónenme, pero no dudaremos. Renunciar no resolverá el problema. El sistema necesita cambiar para que esto no vuelva a suceder. El mundo necesita saberlo para que otros niños con discapacidades no pasen por lo mismo que nosotros. Al día siguiente de dejar la junta, contactamos con el periódico local. Este es Gangwon Ilba no Lanjamo, porque tengo algo que informar. Se trata de un caso en el que niños con discapacidad intelectual fueron acosados por sus maestros en una escuela primaria. Una nueva familia lo denunciará junta. El reportero expresó interés. A la tarde siguiente, el reportero llamó a Kim Yoo-jin. Vino a mi casa. Era una joven reportera. Me escuchó con mucha atención. ¿Cuándo se publicará el artículo? Saldrá en el periódico de mañana por la mañana. También se publicará en línea. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Take him you. El llamado periódico de la madre ya había salido. Kim Yoo-jin vino a mi casa con el periódico. No estaba en portada, pero sí en la sección de Sociedad Bayo, el Tichelo Triple Historia. Me dio un vuelco el corazón al ver el titular en 3 niños de la misma escuela acosados por un grupo. Nuestra historia sí salió en el periódico. Cuando leí el artículo, lo que dijimos estaba ahí. Por supuesto, el nombre de la escuela y el del profesor estaban escritos como impresiones. Por la tarde también recibí una llamada de una emisora local. La historia saldrá pronto en el noticiero de la noche. ¿Podría concedernos una entrevista? Nuestra nueva familia irá a la emisora y solicitará una breve entrevista. Di una entrevista. Dijeron que harían un mosaico de mi cara y me cambiarían la voz. Estaba viendo las noticias de las 7 páginas Eman esa noche y era tendencia. Empecé a recibir respuestas poco a poco a partir del día siguiente. La forma en que mis vecinos me miraban cambió antes. Me evitaban o intentaban cobrarme dinero,
pero ahora había gente que me saludaba y me decía, An, trabajaste duro. Una señora Mayo Ere, que conocí en el supermercado, me dijo esto. Lo vi en el periódico. Debió de ser muy duro. Poco a poco se estaba convirtiendo en un tema candente en Internet. Se compartieron artículos en comunidades locales en línea y empezaron a publicarse comentarios. La gente decía, An, esto pasó en nuestro barrio. ¿Cómo puedes decirles eso a niños con discapacidad? Los padres son realmente increíbles. Por supuesto, también hubo comentarios negativos. Quizás los padres son demasiado sensibles hoy en día. Incluso si los niños tienen dificultades, ¿no es eso educación? Pero la mayoría de los comentarios fueron de apoyo a una semana después. La Junta de Educación anunció los resultados de la investigación. Los maestros en cuestión fueron declarados culpables de lenguaje y comportamiento inapropiados, y se tomarían medidas disciplinarias. 2 profesores fueron transferidos. 1 recibió una reprimenda. El director recibió una advertencia. No era exactamente lo que quería, pero aún así fue un castigo. Nunca podría haberlo hecho sola. Y unos días después, recibí una llamada especial. Hola, somos Solidaridad por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, hemos estado escuchando noticias recientes de los medios y creemos que podemos ayudar. Podemos apoyarlos en su admisión a escuelas especiales. De hecho, a todas las nuevas familias, sí, los ciudadanos han estado enviando donaciones después de ver las noticias en los medios, y la Junta de Educación está revisando una política para brindar apoyo especial a las familias afectadas. No lo podía creer. El trabajo por el que hemos estado luchando ha dado tan buenos resultados, Son Julia. El mundo todavía está cálido. Esa noche, le di la noticia a Soyan. Hola, mamá tiene buenas noticias. ¿Qué clase de noticia es esta? Soye podrá ir a una nueva escuela. Una nueva escuela. Sí, es una escuela donde solo van niños especiales como Soya en los profesores. De allí querrán mucho a Soya. Los ojos de Soy se iluminaron. Es cierto, en los profesores no dicen cosas malas, así que nunca dirán nada malo. Le enseñarán poco a Soyji lo que se le da mal y la elogiarán por lo que se le da bien. Entonces, Soy abrazó el producto de repente. Mamá, gracias. ¿De qué estás agradecida? Mamá protegió a Soyen. En cuanto escuché esas palabras, se me saltaron las lágrimas. Todo lo que había pasado en los últimos meses me vino a la mente. La mañana que escondí la grabadora, el día que me ignoraron en la oficina del director, las noches que lloré sola, momentos de desesperación cuando pensé en el suicidio, pero ahora todo es cosa del pasado. Lo hemos superado. Soya, gracias también, mamá. ¿Por qué estás agradecida? Porque Soya es la hija de mamá. Porque Soya es de mamá. He logrado volverme tan fuerte. Al día siguiente, recibí una llamada de Kim Yoo-jin y Park Myung. Reunámonos todos y celebremos una fiesta. Los niños también estarán felices esa noche. La nueva familia se reunió. Los niños corrían emocionados y los adultos hablaban de lo que había pasado hasta ahora. Es realmente un milagro, dijo Park Myung. Incluso hace unos meses nunca soñé que terminaría así. Kim Yoo-jin asintió también. Esto habría sido absolutamente imposible si estuviera sola. Estuve profundamente de acuerdo. Aprendí que hay gente mala en el mundo, pero también hay mucha gente buena, y que si no te rindes, se abrirá un camino. Los niños estaban dibujando. Era un dibujo lleno de colores realmente brillantes y hermosos. Mamás, miren nuestro dibujo. Soy gritó emocionada. Había un arco iris en el dibujo. Wai dibujó de él. Un niño recién nacido se tomaba de la mano y sonreía. Seguiremos siendo amigos incluso después de ir a nuestra nueva escuela, dijo Yoon. Sí, sigamos jugando juntos, respondió Min. Junio. Ahora nuestros hijos podían sonreír de nuevo. Cambiamos el mundo, aunque fuera un poco. Después de 3 meses, por fin Lego. Ese día Soy. Hoy es el primer día en la nueva escuela. En cuanto Soy despertó, corrió hacia mí. Mamá, Soy, ¿de verdad vas a la nueva escuela? Entonces Min-hun y Ye-un también irán. Una sonrisa de enfado apareció en el rostro de Soy. Era una expresión radiante que no había visto en mucho tiempo. Cuando llegamos a la nueva escuela, la familia de Kim Yoo-jin y la de Park Myung ya estaban allí. Allí, Soji, Min-jun, Jae-un, los nuevos niños corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron en cuanto se vieron. Me conmovió profundamente verlos. El director vino a saludarnos. Bienvenidos, Ana. A partir de hoy, formarás parte de nuestra familia escolar.
Tenía una sonrisa cálida y una voz sincera. Cuidaremos con esmero a los niños hasta que se adapten. No te preocupes. También nos presentaron a la maestra de cada niño. La maestra de Soyi era Lee Mi-kyung, una joven de unos 30 años, An Soyi. Hola, la maestra es Lee Mi-kyung, la maestra de Soyi, An. La maestra se sentó a la altura de los ojos de Soyi y dijo, ¿qué le gusta dibujar a Soyi? Ay, maestra, ¿a ti también te gusta dibujar? Hagamos un dibujo bonito juntas. Soyi asintió y dijo, An, maestra An, le tomé la mano. En cuanto lo vi, se me saltaron las lágrimas. Quería ver esa escena cuando los niños salieron de clase. Todos, los nuevos, estaban sonriendo. Mamá, la maestra dijo que el dibujo de Soy era muy bonito. Soy corrió y preguntó, ¿qué tipo de dibujo es este? Un dibujo de una mariposa. La maestra dijo que lo colgaría en el aula. Min-jun y Jeon eran iguales a la maestra dijo que Min-jun era buena actuando. Jae-un cantaba bien. De camino a casa, Soy dijo mamá, yo también quiero ir a la escuela mañana. ¿En serio? Sí. Ojalá mañana llegue pronto. En cuanto escuché estas palabras, mi corazón se llenó de alegría. 6 meses después, hubo una pequeña actuación en la escuela. Soy subió al escenario y presentó el dibujo que había hecho. Este dibujo es de nuestra familia, hecho por So Ai en la foto. Había una imagen de Soy y su madre tomadas de la mano con su padre, que sonreía desde el cielo. Papá está en el cielo, pero por favor cuida de Soy. A mamá la quiere mucho. Por eso, Soy está feliz. Se me saltaron las lágrimas al verla actuar con tanta seguridad. No puedo creer que nuestra Soy pueda actuar con tanta seguridad. Después de la actuación, Soy corrió hacia mí y mami. Fuiste la mejor. Soy, estás muy orgullosa de mamá. Esa noche, antes de irse a dormir, Soy me dijo, mami, estoy tan feliz de que Soy sea tu hija. ¿Por qué mamá la protegió? La salvó de la gente mala y la envió a una buena escuela. Soy ya no tiene miedo. En el momento en que escuché esas palabras, todo lo que había sucedido en el último año pasó ante mis ojos. An Soya. Mamá también está muy orgullosa de que Soya sea tu hija. Mamá pudo crecer más fuerte gracias a ella. Soya rió enojada y se durmió. Fue un tiempo largo y difícil, pero al final lo superamos. El mundo a veces es frío y lleno de desventajas, pero aprendí que si nos mantenemos unidos hasta el final, podemos encontrar una luz acogedora. Si estás pasando por lo mismo que yo, no te rindas, sin duda ganarás. Seguro que vendrán buenos días. Gracias por escuchar mi larga historia hasta ahora. Ha sido una historia tenue hasta ahora.